La noche en que el ducado de Ledesma cambió de manos, el castillo no celebró, Anne contuvo el aliento. Las velas ardían con una quietud casi insolente, y el aire olía a piedra fría, cera derretida y secretos encerrados demasiado tiempo. En el gran salón, la lectura del testamento sonó como una sentencia disfrazada de formalidad. Don Álvaro Ledesma, recién heredero, escuchó su nuevo título con el rostro inmóvil de quien ya aprendió que la nobleza puede ser una jaula dorada. Las palabras del notario cayeron una a una, exactas, inevitables, hasta que la cláusula oculta se reveló con la crueldad de lo inevitable. Si el nuevo duque no contraía matrimonio antes de 6 meses, el ducado pasaría a manos del conde Sabarra. La sala se tensó, no por sorpresa, sino porque aquel nombre tenía el peso de una sombra conocida. Sabarra, prestamista de la nobleza, coleccionista de secretos, no necesitaba espada para someterle, bastaban papeles, firmas y rumores. Álvaro comprendió que su herencia venía atada a una cuerda invisible que alguien ya sostenía, y cuando se retiró a los pasillos del ala cerrada, esa parte del castillo, sellada desde el duelo en el que murió su hermano, sintió que el silencio allí era distinto. No era calma, era culpa congelada. Mientras tanto, lejos del castillo, en una casa modesta, donde los espejos eran pequeños y las ventanas siempre parecían mirar con recelo, Teresa de Montfort recibía su propio veredicto. El conde Sabarra le ofrecía un acuerdo que no era oferta, sino amenaza: infiltrarse en la casa Ledesma como doncella temporal y robar el contrato de deuda que lo hacía intocable. Si fallaba, su madre sería encarcelada por una falsificación fabricada. Teresa aparentó docilidad, como siempre, pero por dentro se sostuvo con una frialdad aprendida de otra vida, la de las letras, la tinta y la ley, esa educación secreta que heredó de una madre copista de tribunal. Y en esa misma noche, mientras la nobleza fingía que la herencia era honor, Teresa entendió que el honor también podía ser un arma. ¿Qué ocurre cuando dos personas son encadenadas por acuerdos distintos y ambos llevan el miedo escrito en la misma tinta? Teresa llegó al castillo Ledesma con la discreción de una sombra entrenada para no llamar la atención, como si su vida completa hubiera sido un ensayo para ese instante. Su vestido era sencillo, sus manos estaban limpias, su voz era baja. Sin embargo, había una precisión en sus movimientos que no pertenecía a una doncella como una nuna. Manera de observar cerraduras, de memorizar rutas, de medir distancias, como quien lee un documento antes de firmarlo. Entró por la puerta de servicio, cruzó cocinas y corredores, y se instaló en el mundo donde las personas importantes creen que los invisibles no escuchan. Pero don Álvaro, herido por el chantaje y afilado por la desconfianza, ya no podía permitirse ignorar nada. Había recibido su propia amenaza. Ansí no firmaba un matrimonio con la candidata impuesta por Sivara, el conde. Publicaría una carta que lo acusaba de haber provocado la muerte de su hermano en el duelo. Así, Álvaro vivía atrapado entre el apellido y el escándalo, entre la herencia y la ruina. Y cuando vio a Teresa por primera vez, no la miró como se mira a una sirvienta, la miró como se mira a una pregunta peligrosa. Ella, a su vez, lo observó con una mezcla de desprecio y compasión que la irritó. Lo despreciaba por ser duque, por pertenecer a una clase que compra silencios. Y, sin querer, sintió compasión por la rigidez con la que él cargaba su propio encierro. Álvaro detectó rápido lo que no encajaba en Teresa. Sabía leer más de lo que debía, callaba con intención, preguntaba con exactitud cuando nadie la vigilaba. En lugar de expulsarla, la mantuvo cerca, como quien coloca una pieza sospechosa sobre el tablero para ver qué revela. Teresa, convencida de que debía robar y huir, se encontró atrapada en una vigilancia mutua que convertía cada encuentro en amenaza y cada silencio en una invitación incómoda. El castillo, aislado, amplificaba todo Anne el Rose de una mano al entregar una carta, el crujido de un piso al cruzar la galería, el olor a pergamino viejo en la biblioteca sellada. Y en esa cercanía forzada, el peligro comenzó a volverse íntimo, como si el deseo naciera precisamente donde no debería,
porque hay acuerdos que empiezan con chantaje y terminan con algo más aterrador, a la posibilidad real de confiar. ¿Cómo se traiciona a alguien cuando el corazón empieza a pedirle permiso a la verdad? Teresa comenzó su labor en el castillo con una precisión que no era fruto del azar, sino de una educación secreta que había aprendido a ocultar cómo se ocultan las cicatrices. Cada amanecer recorría los corredores con una bandeja entre las manos y una memoria despierta, registrando horarios, llaves, sellos, cambios mínimos en la rutina del duque. Sabía que el contrato debía estar en el escritorio privado de don Álvaro, protegido no solo por cerraduras, sino por la costumbre de no ser cuestionado. Mientras tanto, Sor Jacinta, con su sonrisa piadosa y sus consejos suaves, visitaba el castillo con frecuencia creciente, llevando consuelo espiritual y recogiendo confesiones como quien recoge monedas caídas. Teresa percibió pronto que la fe era una excusa y la información, la mercancía real. Sabarra no necesitaba vigilarla de cerca. Había sembrado ojos y oídos suficientes para que cualquier desliz se convirtiera en condena. Don Álvaro, por su parte, intensificó su vigilancia silenciosa. La observaba cuando creía no ser visto, aun como Teresa se detenía un segundo de más frente a los archivos sellados. Cómo evitaba el ala cerrada con una prudencia que parecía respeto y era cálculo, él la puso a prueba con encargos menores, con documentos triviales, con preguntas formuladas al pasar. Teresa respondió siempre con exactitud suficiente para cumplir, pero nunca con exceso que la delatara. Sin embargo, el castillo empezó a estrecharlos. Las noches eran largas y el silencio denso. La biblioteca sellada exhalaba olor a pergamino antiguo y el ala cerrada devolvía el eco de un duelo que nadie se atrevía a nombrar. En una de esas noches, Álvaro la encontró allí, frente a la puerta clausurada, con una vela temblorosa. No la reprendió. Le preguntó, con una calma que desarmaba, que buscaba. Teresa respondió con una verdad a medias. Buscaba entender por qué un castillo entero parecía vivir de rodillas ante un hombre que no lo habitaba. Álvaro sintió la punzada de la culpa y la sospecha mezclarse. Teresa sintió, por primera vez, que su enemigo podía ser también su espejo. ¿Qué se hace cuando el adversario reconoce la herida que uno mismo intenta ocultar? El punto de inflexión llegó sin ruido. ¿Cómo llegan las verdades que han esperado demasiado? Teresa logró acceder al escritorio del duque en una tarde de tormenta, cuando el viento obligaba a cerrar ventanas y los criados se refugiaban del frío. Encontró el contrato de deuda, sí, con firmas infladas y cifras manipuladas. Pero encontró también algo más peligroso: un relicario con el escudo familiar, oculto entre papeles que nadie revisaba desde el duelo. Dentro, cartas selladas revelaban una trampa minuciosa. Ansevara había pagado testigos falsos. Había manipulado el honor del hermano de Álvaro y lo había empujado a un duelo del que no podía salir vivo. Entre los pliegos, un mechón de cabello y un nombre detuvieron el aliento de Teresa en el de su madre. La conexión era inequívoca. Su madre pertenecía a un linaje de copistas que habían registrado y guardado los secretos más sucios de Sabarra. Teresa comprendió entonces que no había sido elegida al azar en el conde. La había colocado ahí porque sabía que ella podía leer entre líneas, y porque, si caía, nadie la defendería. Don Álvaro la sorprendió con los papeles en la mano. El silencio que siguió fue más peligroso que cualquier acusación. Teresa confesó la traición con una honestidad que no pedía perdón. Había entrado para robar el contrato y salvar a su madre. Álvaro escuchó sin interrumpir, con el rostro de quien ha vivido demasiado tiempo bajo chantaje para sorprenderse. Luego confesó lo suyo en el matrimonio impuesto, la carta infame, el miedo de ser recordado como el asesino de su propio hermano. No hubo gritos ni reproches. Hubo una decisión compartida, nacida del cansancio y de una valentía nueva. Usarían el baile real como escenario final. Fingirían cercanía para no levantar sospechas. Reunirían notarios y presentarían las cartas, el relicario y el contrato original como una sola verdad, imposible de negar. Al sellar el plan, algo cambió entre ellos.
La vigilancia se transformó en complicidad. El deseo en una promesa peligrosa, porque confiar en el otro significaba exponerse por completo. Y aún así, ambos aceptaron. ¿Puede el amor nacer cuando la traición ya ha sido dicha y elegida como punto de partida para la verdad? Los días previos al baile real se convirtieron en una coreografía peligrosa, donde cada gesto debía parecer natural y cada palabra inocente. Teresa y don Álvaro ensayaron su cercanía con la misma disciplina con la que se prepara una estrategia militar. Miradas sostenidas el tiempo justo, silencios compartidos que no pedían explicación, roces breves que parecían accidentales y eran cálculo puro. El castillo, aislado y atento, fue testigo de una transformación sutil. Los criados comenzaron a murmurar con cautela. Sor Jacinta intensificó sus visitas y el conde Sabarra envió hombres para garantizar la seguridad del duque, una cortesía que no ocultaba la amenaza. Teresa sintió el peso del tiempo sobre la nuca. Cada amanecer podía ser el último antes de que el conde decidiera borrar pruebas y personas. Aún así, se mantuvo firme. Sabía que su madre dependía de su éxito, y también comprendía que el fracaso arrastraría a Álvaro a un escándalo irreversible. En las noches, cuando el castillo dormía, se reunían en la biblioteca sellada. Allí, entre el olor al pergamino antiguo y cera, repasaban las cartas una y otra vez, confirmando fechas, firmas, inconsistencias. Álvaro enfrentó por primera vez el ala cerrada desde el duelo. Caminar por esos pasillos helados fue una forma de duelo tardío, pero necesario. Teresa lo acompañó sin tocarlo, respetando el espacio de una herida que no era suya, y sin embargo, la atravesaba. Él comprendió entonces que la confianza no se exige, se sostiene. En ese sostener, el deseo dejó de ser amenaza y se volvió refugio. Momentáneo, una tregua frágil en medio de la tormenta. ¿Cómo no amar a quien elige quedarse cuando todo invita a huir? El baile real, anunciado con pompa en la capital, brilló con un exceso que contrastaba con la verdad que aguardaba bajo las sedas. Teresa entró del brazo de don Álvaro como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo, con un vestido sobrio que no gritaba ambición y una serenidad aprendida en el borde del miedo. Sabarra los observó con una sonrisa de dueño antiguo, convencido de que el duque ya estaba vencido y la doncella comprada. Sor Jacinta circulaba entre invitados ofreciendo palabras de consuelo que eran anzuelos. La música elevó el ambiente y por un momento pareció posible olvidar el peligro, pero Teresa no olvidó. Llevaba consigo el relicario y las cartas, ocultas con la misma destreza con la que había ocultado su educación durante años. Álvaro, por su parte, localizó a los notarios y al testigo clave que Sabarra había pagado para mentir. Esperó el instante exacto, ese punto donde la arrogancia del conde alcanzaba su cumbre. Cuando Sabarra anunció el compromiso impuesto, Álvaro dio un paso al frente y pidió la palabra. Ando la música se detuvo. El silencio cayó como una sentencia invertida. Las pruebas hablaron por sí solas. El contrato inflado, las cartas del soborno, el relicario con el mechón y el nombre que unía a Teresa con la verdad escondida. Sabarra intentó acusar a Teresa de robo y falsificación, pero Álvaro la defendió públicamente, aceptando el escándalo con una dignidad que nadie esperaba. En ese instante, Teresa comprendió que el acuerdo que los había unido ya no existía. Lo que quedaba era elección, y eligieron la verdad, aun cuando el precio fuera alto. ¿Qué poder puede sostenerse cuando el honor se planta en medio del salón y se niega a retroceder? El escándalo del baile no estalló como un incendio inmediato, sino como una grieta lenta y persistente que comenzó a recorrer los salones de la nobleza con un murmullo imparable. Sabarra no fue arrestado esa misma noche. Hombres como él no caen con facilidad ni rapidez. Sin embargo, algo esencial se había roto en su control absoluto sobre la narrativa. Los notarios exigieron tiempo para verificar documentos. Los invitados comenzaron a retirarse con rostros tensos, y Sor Jacinta desapareció del salón antes de que alguien pudiera interrogarla. Teresa sintió el peso del vacío que deja la verdad cuando ya no puede ocultarse. Había hablado,
Había mostrado pruebas. Había dejado de fingir Oniu. Aún así, el peligro no se había disipado. De regreso al castillo Ledesma, el ambiente se volvió irrespirable. Mensajeros llegaban a todas horas. Aliados dudosos ofrecían ayuda interesada. Antiguos amigos del ducado guardaban silencio, midiendo el viento antes de decidir de qué lado colocarse. Álvaro caminaba entre ellos con una calma aprendida a la fuerza, sabiendo que su defensa pública de Teresa lo había colocado en una posición sin retorno. La nobleza no perdona fácilmente a quien rompe el pacto tácito del encubrimiento. Teresa, por su parte, comenzó a sentir una culpa nueva, más profunda que el miedo, la culpa de haber arrastrado a Álvaro a un escándalo que podía costarle el apellido, el futuro y la poca estabilidad que aún conservaba. Se preguntó, en las noches más largas, si el amor que empezaba a sentir no era otra forma de egoísmo. Álvaro percibió ese distanciamiento sutil y comprendió que la última batalla no sería contra Savara, sino contra la tentación de proteger al otro renunciando a sí mismo. Porque amar, en ese punto, no era esconder ni sacrificar en silencio. Era sostener la elección, incluso cuando dolía. La respuesta de Savara llegó con la frialdad de quien aún se cree intocable. Envió emisarios con amenazas veladas, recordó viejas deudas de familias aliadas y movió sus piezas para convertir a Teresa en el chivo expiatorio perfecto. La acusó formalmente de robo de documentos y de manipulación indebida del duque. Una narrativa diseñada para salvar las apariencias y recuperar el control. Sor Jacinta reapareció como testigo moral, dispuesta a jurar que Teresa había confesado pecados graves y ambiciones impropias. El golpe fue calculado en sí. Teresa caía, Álvaro quedaría como un noble débil, manipulado por una sirvienta astuta. Teresa recibió la acusación con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. Ya no era la doncella que se escondía, tampoco la pieza sacrificable de un acuerdo ajeno. Decidió enfrentarlo todo de pie, aun si eso implicaba separarse de Álvaro, para no arrastrarlo. Se lo dijo una noche, con palabras medidas y voz firme, que lo amaba, sí, pero que no permitiría que su amor fuera la excusa para destruirlo. Álvaro escuchó sin interrumpir, con el dolor contenido de quien entiende la nobleza de ese gesto y la rechaza. Le respondió con la verdad que había evitado toda su vida, en que su apellido ya estaba manchado, que su hermano ya estaba muerto, y que no pensaba salvarse otra vez, dejando que alguien más pagara el precio. Esa fue la última confesión que selló su alianza definitiva. No el deseo, no la atracción, sino la decisión consciente de no retroceder. Prepararon entonces el movimiento final, una audiencia pública con jueces reales, donde no solo presentarían las pruebas, sino que expondrían la red completa de chantaje, incluida la compra de conciencias religiosas y la manipulación del honor. Sabían que ese acto podía destruirlos socialmente o liberarlos para siempre. Y en esa certeza encontraron una calma extraña, casi luminosa, porque cuando ya no queda nada que perder, el amor deja de ser miedo y se convierte en verdad sostenida. La espera antes de la audiencia pública se convirtió en un tiempo suspendido, un intervalo cruel donde cada hora parecía medir la resistencia de ambos. El castillo Ledesma dejó de ser refugio y se volvió frontera en guardias duplicados, visitaos, restringidaos, cartas interceptadas. Teresa comprendió que la libertad no llega cuando se rompen las cadenas visibles, sino cuando se aprende a respirar aún sabiendo que pueden volver a cerrarse. Pasó largas horas junto a su madre, ahora bajo protección discreta, escuchando relatos de la vida en los tribunales, de cómo los capistas aprendían a leer el temblor de la tinta para distinguir la verdad de la coacción. Esos recuerdos reforzaron su convicción. No bastaba con presentar pruebas, había que narrarlas con claridad moral. Álvaro, por su parte, enfrentó la soledad del título como nunca antes. Viejos aliados se excusaron con silencios elegantes. Parientes lejanos enviaron advertencias envueltas en cortesía. El ducado, aún recuperado en papeles, pendía de una aceptación social frágil. En noches de insomnio, Álvaro volvió al ala cerrada, ese espacio sellado desde la muerte de su hermano. Allí habló en voz baja, no como penitencia,
sino como despedida. Reconoció la trampa, aceptó la culpa que no era suya y decidió dejarla atrás. Teresa lo acompañó una de esas noches, no para consolarlo, sino para estar presente. No hubo abrazos dramáticos, hubo una quietud compartida que significaba más que cualquier promesa. En ese silencio, ambos entendieron que el amor que los unía ya no necesitaba pruebas heroicas, se sostenía en la elección diaria de no mentirse. ¿Cuántas historias fracasan no por falta de amor, sino por miedo a sostenerlo cuando el mundo observa? El día de la audiencia amaneció gris, con un cielo bajo que parecía presionar la ciudad hacia la tierra. Savarra llegó, escoltado, impecable, con la seguridad de quien ha sobrevivido a otras caídas. Sor Jacinta ocupó su lugar entre los testigos con el gesto humilde de quien cree que la fe aún la protege. Teresa entró sin adornos, vestida con sobriedad, llevando consigo el relicario, las cartas y el contrato original. Álvaro la acompañó no como protector, sino como par en su presencia no buscaba imponer, sino respaldar. Cuando comenzó la exposición, Savarra desplegó su retórica, habló de deudas legítimas, de honor, mancillado, de una doncella ambiciosa que había seducido a un duque vulnerable. Teresa escuchó sin interrumpir, consciente de que la verdad no necesita gritar. Cuando fue su turno, habló con la precisión heredada de los tribunales. Explicó la coacción, mostró las inconsistencias, señaló los pagos a testigos y la manipulación del duelo. El relicario, con su contenido, cerró el círculo no solo probaba el chantaje, sino la red de silencios que Savarra había comprado durante años. Sor Jacinta intentó desviar la atención hacia la moral, pero sus propias contradicciones la delataron. La sala comprendió que no estaba ante un escándalo aislado, sino ante un sistema que se sostenía sobre el miedo. Álvaro tomó la palabra para lo único que importaba. Anne declaró que renunciaba a cualquier acuerdo impuesto y que aceptaría las consecuencias sin pedir privilegios. Ese gesto, improbable, innecesario para muchos, inclinó la balanza, porque el poder teme a quien no negocia su dignidad. Cuando la audiencia se suspendió para deliberar, Teresa y Álvaro se miraron con una serenidad nueva. Sabían que el veredicto podía tardar, que la caída de Savarra no sería inmediata, pero también sabían algo más profundo. Ya no estaban solos ni sometidos. Habían convertido el acuerdo peligroso en un acto consciente de verdad. Y en ese tránsito, el amor dejó de ser una amenaza para convertirse en la forma más honesta de resistencia. La deliberación se extendió más de lo previsto, y ese tiempo incierto se convirtió en una prueba más dura que cualquier enfrentamiento público. Savarra no permaneció inmóvil desde la antesala del poder, movió los últimos hilos que aún le quedaban. Mensajeros partieron con órdenes discretas, testigos fueron presionados para retractarse, y un rumor cuidadosamente sembrado comenzó a circular por la ciudad, que Teresa de Montfort había falsificado documentos aprovechándose de la fragilidad emocional del duque. El rumor, como todos los eficaces, no buscaba ser creído por completo, sino sembrar duda suficiente para retrasar la justicia. Teresa sintió el peso de esa estrategia con una lucidez dolorosa. Entendió que la verdad no siempre vence por fuerza propia. Necesita resistencia, tiempo y, a veces, sacrificios silenciosos. Se preparó para la posibilidad de ser detenida preventivamente, de ser apartada para preservar las formas. Álvaro lo percibió y reaccionó con una determinación que sorprendió incluso a quienes creían conocerlo. Presentó una declaración adicional, asumiendo responsabilidad plena por haber conservado los documentos en su escritorio y por haber autorizado a Teresa a acceder a ellos. No fue un gesto teatral, fue una renuncia consciente a la protección que su título aún le ofrecía. Ese acto descolocó a Savarra porque desmontaba la narrativa de manipulación. Al mismo tiempo, debilitaba al duque ante una nobleza acostumbrada a negociar desde la ventaja. Teresa comprendió entonces que el amor que los unía había cruzado el umbral definitivo. Ya no era alianza ni refugio, sino corresponsabilidad. Amarse significaba sostener las consecuencias juntos, sin jerarquías
ni rescates unilaterales. Y en esa comprensión, Teresa dejó de temer el juicio externo. Lo que más importaba ya había sido elegido. El veredicto llegó al anochecer, cuando las sombras alargaban las columnas del tribunal y el aire olía a polvo y cera consumida. Sevara fue declarado culpable de coacción, falsificación y manipulación de testigos. Su caída no fue ruidosa, sino densa, como la de un edificio que se desploma sobre cimientos carcomidos. Sor Jacinta quedó expuesta como intermediaria de secretos, su autoridad moral reducida a cenizas por sus propias contradicciones. No hubo júbilo en la sala, solo una sensación colectiva de haber asistido a algo necesario y tardío. Teresa fue absuelta de toda acusación y la seguridad de su madre quedó garantizada por orden expresa. Álvaro recuperó su ducado sin cláusulas ocultas ni deudas infladas, pero pagó un precio social inmediato: miradas frías, alianzas rotas, un futuro menos cómodo. Aceptó ese costo sin lamento. Cuando salieron juntos, la noche había caído por completo, y el castillo Ledesma lo recibió con un silencio distinto al de antes. No era el silencio del miedo, sino el de las cosas que han sido dichas. Teresa recorrió por última vez los corredores como doncella y comprendió que ya no necesitaba esconder su educación ni su voz. Álvaro cerró el ala sellada del duelo, no como negación, sino como despedida definitiva. Se encontraron en el patio interior, bajo un cielo despejado que parecía prometer continuidad. Allí no hubo declaraciones grandilocuentes ni promesas eternas. Hubo una decisión sobria y firme en quedarse juntos cuando ya no los obligaba ningún acuerdo, ningún chantaje, ninguna cláusula. Elegirse sin presión fue, paradójicamente, el acto más valiente de todos, porque el amor que nace del peligro solo puede sobrevivir si se transforma en algo limpio, en verdad sostenida. Elección diaria y riesgo compartido. Y en ese acuerdo nuevo, el único que nadie podía usar en su contra, Teresa de Montfort y don Álvaro Ledesma encontraron no un final perfecto, sino una vida posible. La caída de Sevara no trajo una paz inmediata, sino un vacío incómodo que obligó a todos a reacomodarse. El poder, cuando se retira, deja un silencio que muchos no saben habitar. En los días posteriores al veredicto, Teresa descubrió que la libertad también pesa. Ya no tenía órdenes que cumplir, ni sombras en las que esconderse. Debía decidir quién era sin el refugio de la obediencia. Caminó por el castillo Ledesma con una mezcla de extrañeza y reconocimiento, observando cómo los criados la miraban ahora con cautela respetuosa, sin saber si seguir tratándola como doncella o como igual. Esa ambigüedad la inquietaba más que la persecución pasada. Comprendió que el mundo no cambia al mismo ritmo que la verdad. Álvaro, mientras tanto, enfrentó el aislamiento social con una dignidad austera. Invitaciones retiradas, saludos fríos, antiguos aliados convertidos en observadores distantes. El ducado era suyo, sí, pero gobernar sin redes complacientes exigía una fortaleza distinta, menos visible. Teresa percibió el cansancio que él intentaba ocultar y luchó contra el impulso aprendido de desaparecer para aliviar cargas ajenas. Esta vez eligió quedarse, no como sacrificio, sino como presencia consciente. Le habló de su miedo a no pertenecer, de la educación secreta que ahora era pública, de la sensación de estar siempre un paso fuera del lugar que le asignaban. Álvaro escuchó sin corregir ni prometer soluciones. Comprendió que amar no era ofrecer refugio permanente, sino caminar al lado cuando el terreno tiembla. En ese acompañarse sin roles predefinidos, comenzaron a construir algo nuevo, frágil y real. La prueba final no llegó en forma de enemigo externo, sino como una decisión silenciosa que ninguno había anticipado. Álvaro recibió una propuesta discreta de reconciliación. Politican conservaría intacto el ducado y recuperaría aliados si aceptaba un matrimonio adecuado, uno que borrara el escándalo reciente y devolviera estabilidad a los salones. La oferta no mencionaba a Teresa, pero la excluía con una claridad cruel. Cuando Álvaro compartió la noticia, lo hizo sin dramatismo, consciente de que la respuesta no podía imponerse. Teresa escuchó con el corazón encogido,
enfrentándose a la tentación más antigua de su vida, en retirarse antes de ser señalada como obstáculo, pensó en su madre. Ahora, a salvo, en la libertad recién conquistada, en la posibilidad de elegir un camino propio, lejos de títulos y juicios. Por primera vez, la renuncia parecía razonable. Sin embargo, algo había cambiado. Teresa comprendió que marcharse sin ser expulsada era otra forma de obediencia. Eligió hablar. Dijo que no pediría promesas ni sacrificios heroicos, pero que tampoco aceptaría ser una ausencia conveniente. Álvaro, al escucharla, reconoció la encrucijada definitiva. Podía salvar el apellido a costa de traicionar la verdad que había defendido, o podía asumir un ducado más pequeño, más honesto y un amor sin disfraces. Rechazó la propuesta esa misma noche. No con desafío, sino con claridad. En ese acto, Teresa entendió que el amor no había sido el premio de la lucha, sino su consecuencia más exigente. Se encontraron al amanecer en el patio, donde todo había comenzado, sin testigos, sin contratos, sin amenazas. Solo dos personas eligiéndose sin necesidad. El acuerdo peligroso había quedado atrás. Lo que quedaba era un pacto nuevo, invisible e irrompible, a caminar juntos sin mentiras, incluso cuando el mundo exigiera lo contrario. Y así, sin promesas grandilocuentes, comenzó la vida que ambos habían ganado. Con el paso de las semanas, el castillo Ledesma comenzó a transformarse no por grandes reformas visibles, sino por pequeños gestos que alteraron su pulso interno. Teresa dejó de ocupar las habitaciones del servicio y se instaló en un ala discreta. No por imposición ni ascenso simbólico, sino porque Álvaro insistió en que ningún espacio debía recordarle quién había sido obligada a fingir. Aún así, ella tardó en sentirse cómoda. La libertad recién adquirida traía consigo una pregunta persistente, que se hace cuando ya no hay que obedecer para sobrevivir. Teresa volcó su educación secreta en algo tangible. Empezó a revisar archivos, a ordenar cuentas, a proponer cambios que protegieran a los más vulnerables del ducado. Algunos administradores la recibieron con recelo, otros con alivio. Álvaro observó ese proceso con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que su amor por ella no debía convertirse en un escudo político ni en una justificación. Permitió que Teresa se ganara su lugar sin privilegios ocultos, consciente de que la legitimidad nace del tiempo y la coherencia. Entre ellos surgieron desacuerdos reales, discusiones sin dramatismo, silencios que no eran castigos sino reflexión. Aprendieron que el amor que sobrevive al peligro debe aprender a convivir con la calma, y que esa calma también exige valentía. En las noches, cuando el castillo dormía, compartían lecturas y conversaciones sin urgencia, descubriendo facetas del otro que el riesgo no había permitido explorar. Teresa comprendió que Álvaro no necesitaba ser salvado, necesitaba ser acompañado. Álvaro comprendió que Teresa no buscaba protección, buscaba respeto. En ese equilibrio frágil, el amor dejó de ser una respuesta al miedo y se convirtió en una elección sostenida. El eco del escándalo, sin embargo, no desapareció del todo. La sociedad tardó en aceptar que un duque pudiera elegir a una mujer sin linaje visible ni dote estratégica, y que esa elección no fuera un acto de debilidad. Llegaron invitaciones ambiguas, alianzas ofrecidas con condiciones veladas, rumores que intentaban redefinir la historia para hacerla más cómoda. Teresa sintió el peso de esas miradas como una presión constante, pero ya no retrocedió. Había aprendido que el silencio impuesto es una forma de violencia lenta. Álvaro enfrentó esas tensiones con una firmeza serena, rechazando pactos que exigían negar su propia palabra. En una ceremonia sobria, anunció reformas que limitaron el poder de los prestamistas y transparentaron los contratos del ducado, una decisión que consolidó apoyos silenciosos y enemistades duraderas. Teresa estuvo a su lado, no como adorno ni como consorte idealizada, sino como testigo activo de una transformación que también era la suya. Cuando finalmente decidieron hacer pública su unión, no lo hicieron con un baile grandioso ni con promesas que buscaran aprobación. Lo anunciaron con sencillez, conscientes de que el amor verdadero no necesita espectáculo para existir,
Algunos celebraron, otros se alejaron. Ambos aceptaron esa realidad sin amargura, porque habían aprendido que no todo vínculo debe ser salvado, y que perder apoyos falsos también es una forma de ganar libertad. En el último atardecer antes de partir hacia la capital, no para huir, sino para presentarse sin máscaras, Teresa miró el castillo y comprendió que ya no lo asociaba con miedo ni obediencia. Álvaro la observó en silencio, reconociendo que el ducado que había heredado en ruinas ahora tenía algo más valioso que estabilidad, honestidad. Así, sin proclamas ni juramentos eternos, sellaron el verdadero desenlace de su historia. No un final perfecto, sino uno auténtico, porque el acuerdo peligroso que los unió había sido reemplazado por el único pacto que perduran: elegir la verdad, incluso cuando amar cuesta. Y así, cuando Teresa de Montfort y don Álvaro Ledesma abandonaron el castillo para enfrentar el mundo sin disfraces, no lo hicieron como vencedores absolutos ni como mártires románticos, sino como dos personas que habían aprendido el precio real de la verdad. Su historia no prometía un camino sencillo. A la memoria del escándalo los seguiría. Los viejos poderes intentarían recomponerse, y el amor, lejos de ser refugio eterno, exigiría cuidado diario. Pero había algo que nadie podía arrebatarles: ya la certeza de haberse elegido sin chantajes, sin miedo, sin cláusulas ocultas. El acuerdo peligroso que los unió había quedado atrás, convertido en una advertencia y una enseñanza, porque el amor que nace del peligro solo sobrevive cuando se transforma en decisión consciente, cuando deja de ser una reacción y se vuelve una forma de vivir. ¿Cuántas historias terminan cuando el enemigo cae? ¿Y cuántas comienzan realmente cuando ya no queda nadie a quien culpar y solo resta decidir quién se quiere ser? Teresa y Álvaro no encontraron un final perfecto, pero sí uno honesto. Y en ese gesto silencioso, profundamente humano, reside la mayor victoria de esta historia. Si esta historia te conmovió, si sentiste el peso de las decisiones, el temblor de los silencios y la fuerza de un amor que no se rinde ante el poder ni el miedo, suscríbete al canal para descubrir más romances históricos donde la verdad se paga cara y el amor nunca es fácil. Dale me gusta si crees que las historias más intensas son aquellas donde los personajes eligen con el corazón abierto, incluso cuando el mundo exige lo contrario. Comparte este video con quienes aman el drama, la pasión y los secretos de época, y acompáñanos en el próximo relato, donde otra promesa, otro peligro y otro amor pondrán a prueba todo lo que creemos saber.